Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, a los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. En esta mañana estaremos viendo, lo puse como tema, deja lo que no edifica tu vida para avanzar en la vida espiritual. Muchos lo llaman despojados del viejo hombre, otros lo llaman muerte a la vida vieja y muchos temas. Pero yo lo he puesto hoy, deja lo que no edifica tu vida. Y si nosotros estudiamos el libro de Efesios desde el capítulo 1, Pablo nos habla grandes verdades en la carta de Efesios. Primeramente, en el capítulo 1, él nos habla acerca de lo que es el creyente y su lugar en los lugares celestiales. Cristo nos ha elegido. Cristo nos ha adoptado como hijos suyos. Cristo nos ha perdonado. Cristo nos ha sellado con su Espíritu. Cristo nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Nos ha unido a otros creyentes. Nos ha capacitado para amarnos mutuamente unos a otros. Nos habla también de la vida que antes que teníamos, dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Usted sigue leyendo el capítulo 3, nos habla de un misterio escondido. Pero ya en el capítulo 4 nos habla de una vida digna. Ya en el capítulo 5 nos habla también cómo debe ser la vida del creyente, que en Cristo nosotros somos amados. Y en el capítulo 6 nos habla acerca de la vida familiar. Y hoy vamos a ver muchas verdades, lo que Jesús está enseñando a través del apóstol Pablo. Y Pablo nos dice tres cosas. Uno, despojaos del viejo hombre, del viejo yo. Dos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y tres, vestidos del nuevo hombre. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a vivir una vida conforme a su nueva identidad en Cristo. Y en este pasaje nosotros vamos a encontrar lo que es el contraste de la antigua manera de vivir, caracterizada por la ignorancia, por la vanidad, por la corrupción, la vanagloria, y comparándose con la vida nueva que es la justicia, la santidad, el amor. Y entonces el apóstol Pablo hace un llamado a dejar todo lo que no edifica y abrazar una vida transformadora por medio del Espíritu Santo. Número 1. Vamos a ver un diagnóstico de la vida antigua, que es despojarse del viejo hombre, del yo.
Y lo que dice el versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo advierte a los creyentes que ya no deben vivir como los gentiles, aquellos que todavía no conocen a Dios. Y los describe como el estado, vanidad de la mente, una vida sin propósito real, una vida sin dirección, entendimiento entenebrecido y la incapacidad de percibir la verdad de Dios debido a la dureza de su corazón, insensibilidad moral. Personas que han perdido la vergüenza y se entregan a la impureza y a toda clase de pecado. 2. El proceso de renovación del versículo 20 al 24. La vida cristiana no es solo dejar de hacer cosas malas, sino seguir un proceso de continuo cambio. Ayer hablábamos de lo que es la vida en Jesús y nuestra vida debe ser una vida continua de crecimiento para que se pueda evidenciar los frutos del nuevo creyente. Entonces, en el proceso de la renovación, Pablo dice a los efesios: despojarse del viejo hombre, abandonar la naturaleza pecaminosa, la antigua, la forma de vivir que está viciada. Renovarse en el espíritu de la mente, un cambio interno que ocurre a través del conocimiento de la verdad de Cristo y la palabra de Dios. Revestirse del nuevo hombre, adoptar una nueva identidad criada a imagen de Dios, caracterizada por la justicia y la santidad. 3. La evidencia y práctica de la nueva vida, del versículo 25 al 29. Pablo, él exhorta y les dice a ellos cómo debe ser la vida nueva. Dejar la mentira y hablar la verdad. Se debe hablar con verdad porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dejar el enojo, el control. El enojo no es necesariamente pecado, pero se vuelve pecado si se guarda resentimiento, si se da lugar al diablo. Dejar de robar y trabajar para compartir con el que tiene necesidad, más bien ser generoso. El propósito de trabajar no es solo el sustento propio, sino tener algo que compartir con quienes tienen necesidad. La palabra corrompida, las palabras, dejar de hablar palabras que no edifican. Entonces, abandonar el lenguaje que no es de edificación. ¿Para qué? Para dar gracias a los oyentes y así ir creciendo en la vida espiritual. Pero no podemos ahora nosotros dejar esa vida pasada o esa vida vieja si primeramente no hemos nacido de nuevo. No se puede dejar. Y esto no se aplica a lo que es al incrédulo. Pablo aquí está hablando a una iglesia que profesaba ya haber conocido al Señor. A esa iglesia de Éfeso se les está escribiendo esta carta que ellos deben de vivir una vida diferente. Por eso Pablo dice en el versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestra vocación, hermano? ¿Cuál es su vocación de usted? Por ejemplo, en lo secular aquí muchos tienen su vocación, ¿no? Yo tengo mi vocación, yo tengo esto. Pero nuestra vocación de nosotros es ser hijos de Dios.
Y mire, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Y ahí empieza, hermanos, a dar recomendaciones cómo se debe vivir. Pero ahora sí, hermanos, vemos el versículo 17. Uno, el diagnóstico de la vida antigua. Dice el apóstol Pablo, y esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo era nuestra manera de vivir? Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Pero ahora lo hemos dejado. Si nosotros todavía no hemos dejado esa manera de vivir, no podemos avanzar, no podemos crecer en la vida espiritual. Entonces lo que Pablo está diciendo, en Cristo nosotros ya no somos gentiles. Éramos antes, está hablando a aquellos que no conocen al Señor. Recuerda que la iglesia de antes de Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Y los gentiles andaban en la vanidad de sus mentes. ¿Cómo? Mire, ¿cómo anda un mundano? Anda en la vanidad de su mente, en sus pasiones, en deseo, en borracheras, en bailes, en cuánta cosa, mire. Usted era uno de ellos. Pero ahora ya no. En la vanidad de su mente, mire, usted sabe que es vanidad, algo que verdaderamente es vano, no edifica, no contribuye a la vida de uno. Yo recuerdo, hermano, cuando era joven quería tener los mazos, hice mis colochos y que mire, hasta que me pinté mi pelo, dejé crecer mi colita atrás y lo pinté y hasta pinté mis zapatos de otro color y cuánta cosa, pura vanidad. Hay hermanitas, mire, que se quiten, no es que no me guste y que me pongo amarillo, no, que me pongo el rojo y que me pongo el azul y que me ponga el morado y que es pura vanidad. Así andan los gentiles. Así andaban ustedes, pero ahora ya no. Entonces, puesto que hemos sido incorporados al redil de Dios, ya no podemos vivir como si el mundo fuera nuestro hogar. Ya no podemos vivir, hermano, como si el mundo fuera nuestro hogar o como usted vivía antes. Antes usted vivía en una vida desordenada, en una vida, mire, como usted quería. Pero cuando ya venimos a Cristo, ponemos nuestra vida en orden y empezamos a vivir una vida ordenada, empezamos a vivir una vida piadosa, empezamos a vivir una vida modesta, empezamos a vivir una vida en santidad. Entonces no podemos vivir como el mundo vive, porque ya no pertenecemos al mundo. Debe haber una separación entre nosotros y ellos. Pero ahora, ¿por qué? Porque ya no podemos vivir como los gentiles, sino que debemos de vivir como creyentes. Y el versículo 17 al 19 nos dan la respuesta. ¿Por qué ya no podemos vivir como viven, hermanos, los mundanos? Un creyente nacido de nuevo, transformado, regenerado por la palabra y por el Espíritu Santo, ya no puede vivir conforme como viven un mundano. Ahora, ¿qué dice? Ya andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire, ahora, ¿por qué razón? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, no conocen, no entienden. Pero nosotros ya no tenemos el entendimiento entenebrecido, sino que ahora nosotros somos entendidos, somos sabios, ya sabemos lo que verdaderamente ahora agrada, ya sabemos cómo se debe vivir una vida. El que tiene el del entendimiento entenebrecido no sabe, no entiende, no conoce, no le entra, no razona.
Y Romanos nos habla las razones por qué ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Y cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido, mire, solo piensa en darse sus lujos, solo piensa en los deseos de su carne, solo piensa vivir para él. Solo piensa en agradarse a sí mismo. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo usa un tono de autoridad. Dice, requiere en el Señor para enfatizar que esta instrucción no es opcional. Andar representa el estilo de vida, vanidad de su mente. Alude a pensamientos vacíos sin propósito divino. Entonces, los gentiles, o podríamos decir los mundanos, viven según su razonamiento humano, sin dirección espiritual. No, yo vivo mi vida como quiera. ¿Quién me puede juzgar? Acabo que yo soy dueño de mi vida y nadie más. Yo vivo como yo quiero. ¿Qué te importa a ti? Eso es lo que dice una persona que tiene el entendimiento entenebrecido. En Romanos 1:21 dice, se entenebrecieron en la dureza de su corazón. Y cuando se entenebrecieron en la dureza del corazón, por eso dice que Romanos que se entregaron a toda clase de pecado, mire. Dice que cambiaron el uso natural, varones con hombres, mujeres con mujeres, se entregaron a lascivias, a pasiones desordenadas y cuánta cosa lo que nombra Romanos. Cuando una persona tiene el entendimiento entenebrecido, no, pues yo hago mi vida, esto es lo que me gusta, acabo que yo soy, esto es mi gusto y mi gusto es mi gusto. Tú no me puedes mandar. En 1 Corintios 3:20 dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Algo que no produce vida, algo vacío. Usted sabe que todo, mire, es vanidad, hermano, todo pasa, mire. Y entonces lo que Pablo está diciendo a los efesios, ustedes eran antes así, pero ahora ya no, ahora ustedes, mire, ustedes sí han conocido a Cristo, pero dice el 19, los cuales después que se perdieron, perdieron toda sensibilidad, mire, todo razonamiento, mire. ¿Qué hace la persona cuando ya no razona? No, yo voy a hacer lo que quiero y voy a hacer lo que quiero, se va y empieza a vivir su vida, mire. Entonces ahora como yo como creyente, como nueva criatura, mire que realmente he sido transformado, he sido regenerado, cambiado, no puedo vivir mi vida así. No, yo voy a vivir como quiero, acabo que Dios conoce y Dios es el único que puede juzgar, nadie puede juzgar. Mire, no estamos juzgando. Nadie le está juzgando a usted. Nadie le está criticando. Pero simplemente si verdaderamente hemos conocido, entonces se va a dejar ver esa nueva vida, esa nueva creación dentro de nosotros. Los cuales después se perdieron toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer toda avidez, toda clase de impureza. Cuando la persona tiene entenebrecido su entendimiento, mire, no le da pena, no le da vergüenza, mire, de hacer toda clase de pecado. Para ellos, hermanos, es un deleite, para ellos es un gozo y mire como es que no hay otro como ellos. Pero Pablo dice, pero ustedes ya no.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido implica incapacidad espiritual para discernir la verdad. No puede ver la verdad, no puede diferenciar si está bien o está mal. Usted dice, mira, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Ahí sí me veo bien. Soy única, mire, veo lo mejor. No puede diferenciar. Y allí cabe lo que dice el proverbio, mire, que a lo blanco lo llaman negro, y a lo negro blanco, y a lo dulce amargo, y a lo amargo dulce. Entonces no tiene la capacidad para discernir la verdad. La vida de Dios se refiere a la comunión con Él. La ignorancia no es meramente intelectual, sino moral, producto de un corazón endurecido. La persona no entra en el razonamiento. En Juan 3, 19, 20 dice, los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no viene a la luz para que, dice, no sean reprendidas. Hebreos 3:3 te dice que el pecado endurece el corazón. Y entonces cuando una persona ya tiene el entendimiento entenebrecido, lo que hace es cometer toda sensibilidad y se entrega, mira, a las lascivias para cometer toda clase de impureza, toda clase de pecado. No siente vergüenza, no le da pena y si lo sabe Dios, que lo sabe todo el mundo. Entonces la pérdida de sensibilidad moral lleva a la entrega total al pecado. La lascivia implica desenfreno y falta de vergüenza. La avidez muestra una codicia insaciable por el placer. En otras palabras, cuando la persona ya tiene, hermano, el entendimiento entenebrecido, perdieron toda sensibilidad. Lo que hace persona, mire, pierde toda vergüenza, mire, ya no siente vergüenza, ya no siente temor. Y es, hermano, una persona insaciable, ya no se sacia y quiere más, y quiere más, y quiere más, y sigue cometiendo, y sigue pegando, hasta que, mire, llega un colmo cuando aquí nada más. Mire. Todo pecado y toda acción tiene sus consecuencias. Muchos dicen, es que aquí nadie me vio o nadie me ve. Claro, es cierto que nadie te ve. El hombre piense, como decía mi papá, a veces nosotros pensamos que el hombre entierra el perro y piense que aquí se acabó la rabia. No. Pero a veces dejan la cola, mire, descubierta. Entonces la pérdida de sensibilidad moral lleva a la entrega total al pecado. La lascivia implica desenfreno, falta de vergüenza, y la avidez muestra una codicia insaciable por el placer. Y mire, y Pablo les está exhortando a la iglesia de Éfeso, ustedes ya no pueden vivir así. Porque habían unos hermanos, porque recuerda en Éfeso, mire, había toda clase de pecado también. Toda inmoralidad y todo eso. Entonces dice, si verdaderamente ya sus vidas, ya viven una vida nueva, ustedes no pueden seguir viviendo así. En Romanos 1, 24 al 27 nos habla, hermano, que se entrega a pasiones vergonzosas. Gálatas 5, 19, las obras de la carne, hermano, que son manifiestas. Y ahí empieza a hablar, hermano, cuáles son las obras de la carne. Ahora, después que Pablo les exhorta a ellos, cómo debe ser la vida nueva, mire, del creyente como en Cristo, como una nueva criatura. Ahora viene el proceso de renovación, del versículo 20 al 24. Ahora dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A quién nosotros estamos imitando? ¿A quién nosotros estamos siguiendo, mis amados hermanos?
Como creyente, como hijo de Dios, como nueva criatura, ahora ¿a quién usted está imitando? ¿A quién usted está aprendiendo? ¿A quién estamos siguiendo? No podemos imitar al mundo, no podemos seguir al mundo. No podemos dejar que el mundo nos enseñe, no podemos dejar que el mundo nos gobierne. No podemos dejar de llevarnos por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestra lascivia, por nuestras concupiscencias. No. ¿A quién usted en esta mañana está aprendiendo? ¿A quién usted está siguiendo? ¿De quién usted está aprendiendo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire, Pablo está diciendo, ustedes tienen un modelo, ustedes tienen un ejemplo a seguir, que es Cristo Jesús mismo en sus vidas de ustedes. Él debe gobernar, Él debe guiar sus vidas. Y mis amados hermanos, entonces nosotros no podemos avanzar en la vida espiritual, no podemos crecer en la vida espiritual si no estamos dispuestos a dejar todo lo que nos impide en nuestra vida espiritual. No podemos, hermanos, avanzar si no dejamos todo lo que nos impide. Entonces el contraste es radical, hermano. Conocer a Cristo no es solo información, mire. No es solo saber de que Cristo murió por nuestros pecados, o no es solo tener doctrina, mire. ¿De qué me serviría, mi hermano, darle los reglamentos de la iglesia a usted? Y decirle, hermano, usted no se puede esto, hermano, no se puede cortar el pelo, hermano, no se puede pintar, hermano, no se puede poner arete, hermano, no se puede poner y cuánta cosa. Si verdaderamente no hay un cambio interior dentro de nosotros, de nada me serviría y de nada le serviría a usted, mi amada hermana, entrar ahí, mire, y arrastrando el vestido, mire ahí como vestido de novia. Si verdaderamente usted no está imitando a Cristo, si nosotros no estamos siguiendo a Cristo, de nada nos serviría, hermano, tener un letrero aquí, mira al frente, santidad a Jehová. Si nosotros no estamos imitando a Cristo. Mire, y esta palabra, hermano, lo cambia todo. Dice a Cristo, no de Cristo. Mire. Quiere decir que Él, hermano, debe ser el modelo y Él debe gobernar nuestra vida. Por eso ayer decía, hermano, que la meta de nosotros, de cada cristiano, Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. Y cuando Cristo es formado en nuestra vida, se va a evidenciar la nueva vida del creyente, se va a ver la nueva criatura y se van a ver los frutos. Si Cristo no es formado en nuestra vida, hermanos, seguiremos viviendo, hermanos, como una vida mundana, como los gentiles. Entonces no es solo, hermanos, conocer a Cristo, no solo información doctrinal, sino una transformación moral y radical dentro de nuestra vida. Aprender a Cristo implica imitar su carácter. En primera de Pedro 2, 21, 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A Cristo nosotros debemos seguir. Por eso la pregunta, ¿a quién nosotros estamos siguiendo en esta mañana? Por eso, hermanos, la palabra debe moldear nuestra vida, no el mundo, no lo que la gente nos diga. No nos dejemos llevar, hermanos, por los que tienen el entendimiento entenebrecido. No nos dejemos llevar por aquellos que han perdido, hermano, toda sensibilidad. El mundo nos quiere gobernar, el mundo nos quiere adiestrar. Pero nosotros, hermano, tenemos un modelo que es Cristo Jesús. Entonces define el llamado a imitar la conducta de Cristo, quien no pecó, que quiere decir que no pecó, no engañó,
sino que verdaderamente Él fue un modelo de vida. En Juan 8:12 Jesús afirma: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 16:24 Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nosotros como creyentes, ahora nuestro anhelo, nuestro deseo va a ser siempre ahora seguir a Cristo, dejar que Cristo sea formado en nuestra vida. El versículo 21 dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos siendo enseñados, hermanos? ¿O cuál es, hermanos, nuestro modelo de enseñanza? Mire, y le vuelvo a decir una vez más, hermanos, de nada nos serviría, hermanos, aquí están las doctrinas de la iglesia, aquí están los reglamentos, que tiene que vivir así, que tiene que vivir así, que tiene que ser eso. Si Cristo no está siendo formado en nuestra vida. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces hay una sola verdad y hay una sola enseñanza, que es, hermanos, la palabra de Dios. Y cuando somos enseñados por Él y estamos siguiéndole a Él, hermanos, entonces se refleja el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, está apelando a la autenticidad de la fe. Y el oír, ser enseñado por Cristo, significa recibir la verdad y vivir la verdad. Vivir la verdad en Jesús es la forma de la nueva vida en Cristo, mis amados hermanos. Entonces Pablo está exhortando a los creyentes a abandonar la vida antigua. La vida pecaminosa, vivir una vida nueva, transformada, vestida de la justicia según la verdad de Cristo. Y esto implica, hermano, que la enseñanza genuina, hermanos, produce un cambio radical, produce una conducta, hermanos, diferente al mundo en nuestra vida. Entonces la enseñanza de Cristo es diferente como el mundo nos enseña. ¿Qué dice el mundo? No, hombre, si esto no es malo. No, hombre, si esto, mira, ve. Si la Biblia dice que de lo que Dios ve es el corazón. Si lo que Dios está pidiendo tu corazón, mira esto. No, hombre, mira el mundo, si esto, mira, ve. Por ejemplo, ¿qué nos enseñan a nuestros jóvenes? Mire, yo no sabía, porque apenas platicando ahí entre jóvenes, mire, a los 4 en el 4º grado, mire, ya los enseñan a ellos de sexualidad y le enseñan de todo, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que van, cómo cuidarse, cómo protegerse, y mire todo, con los cambios que dan. Y mira, a los 4 años, mire, ellos ya tienen ya toda la mente abierta, que usted, mire, lo tiene enterrado ahí debajo de la almohada y usted, como que ignorante. Mi niño es ignorante. Ignorantes somos nosotros, hermanos. Porque nos da vergüenza de hablar y no hay que hablar delante de los niños que están chiquitos. ¿Verdad que sí, jóvenes? En el 4º grado les enseñan ya de todo, mire. Ahí está niño todavía, bebé pues. Hermanos, ¿cómo el mundo nos está enseñando? Así vive el mundo, así vive, hermanos, los incrédulos, los gentiles, dice.
Es lo que Pablo está diciendo, mire, ustedes así vivían, así los enseñaban, pero ahora ustedes están siendo enseñados diferente, no están siendo enseñados por el mundo, sino que ahora ustedes están siendo enseñados por Cristo. Ahora la palabra es nuestro modelo de vida, la palabra es nuestro manual. ¿Cómo debemos nosotros, hermanos, ahora de vivir la vida cristiana? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En contraste, hermano, radical, conocer a Cristo no es solo información doctrinal, sino transformación moral. Aprender a Cristo implica imitar su carácter. En primera de Pedro 2, 21, 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Define un llamado a imitar la conducta de Cristo, que no pecó ni engañó, sino que confió en Dios. Versículo 21, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo está exhortando a los creyentes para abandonar la antigua vida pecaminosa, vivir una vida nueva, transformada, vestida de justicia según la verdad. Implica que la enseñanza genuina de Jesús produce un cambio radical en nuestra vida. Entonces, en el contexto de Efesios 20, 21, Pablo contrasta la vida sin Dios, mire, y la vida con Dios. La vida sin Dios es una vida, hermanos, sin sentido. Es una vida vana, pero la vida con Dios es una vida de aprendizaje, indicando que el verdadero conocimiento de Jesús implica una transformación práctica dentro de nosotros. Entonces, el aprendizaje real de Cristo, hermano, indica un verdadero conocimiento y una verdadera transformación práctica. En otras palabras, hermano, que lo que estamos aprendiendo nos va a llevar a la práctica. A practicar lo real, a practicar lo puro, a practicar lo verdadero. A practicar lo que es justo, a practicar lo que honra, lo que agrada a Dios. Entonces la verdad en Jesús no solo enseña la verdad, sino que Él es la verdad y el camino, siendo el modelo a seguir. Entonces trae implicaciones haberle oído, sido enseñado por Él, conlleva a despojarse del viejo hombre y renovar la mente para vivir honestamente, para vivir una vida pura, una vida en santidad. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:31, 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, una vez más, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De qué manera, hermano, nosotros estamos enseñados? Déjame decirle para nosotros los creyentes, iglesia, nosotros estamos siendo enseñados conforme a la verdad en Jesús. Estamos siendo enseñados conforme a la palabra y esta palabra, hermano, debe ser obedecida y practicada. Algo que decía ayer lo voy a decir una vez más. A veces nosotros pensamos, o más bien le hago la pregunta, ¿a qué vino usted a hacer hoy? ¿A qué vino usted hoy aquí? Usted dirá, vine a cantar, a adorar, a alabar a Dios y vine a aprender, vine a ser enseñado, vine a ser alimentado. Una de las cosas que venimos aquí, venimos para ser alimentados. Está bien, no está mal. Pero ¿qué pasa si usted nada más va a estar siendo alimentado y alimentado? Y no, ahora vamos a ir a la práctica, a la multiplicación. Y eso lo aprendí al día de ayer, mire. Cuando nosotros nomás venimos aquí para ser alimentados, yo les hablaba y parece que ya le enseñé una vez hace como años, unos 15 años atrás, que usted conoce lo que son las gallinas de granja, ¿va?
En Chile, en otros países los llaman gallinas pechuga. Las gallinas de granja, mire usted, simplemente los mantiene y ellos lo que hacen comer y comer y comer y después van engordando y engordan y después ya no salen ahí, hermanos, de sus corral. Ya no se mueven, mire, hasta ya ni pueden caminar, tanta gordura. ¿Y qué le quiere decir con eso? Decía, hermanos, el maestro. A veces sí, muchos en la iglesia van domingo, sábado, no sé, depende cuántas actividades tienen en su iglesia, van, salen de sus casas, se suben a sus carros, llegan a la iglesia, se sientan, cantan, levantan sus manos, oran, escuchan la palabra, son alimentados, salen y se van para sus casas, y de ahí nada más puro, cristianos como gallinas pechuga. No lo estoy diciendo que usted es una gallina pechuga, pero él, hermano, hace esa analogía, que simplemente están siendo alimentados, todos gorditos, pero nada de frutos, nada de evidencia, nada de un cambio en la vida de ellos. Entonces nosotros, hermanos, no somos enseñados por el mundo, no somos enseñados por los que no conocen, sino que nosotros somos enseñados, instruidos por Cristo Jesús. Entonces, una vez más, haberle oído y sido enseñados por Él conlleva a despojarse del viejo hombre y renovar la mente para vivir una vida honestamente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, mire, una vez más, mire. ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo de la iglesia de Éfeso? Hermano, que se vea la evidencia en ustedes. Que se refleje el carácter de Cristo, que Cristo sea formado en sus vidas de ustedes para poder vivir un evangelio puro, santo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójanse ustedes. Dejan esa manera de vivir, dejen esa manera de ser. Ya no podemos, mire. Me decía uno, bueno, mire, cuando yo iba a la iglesia, dijo, mire, yo todavía llevaba mi octavito ahí en mi bolsa. No lo podía dejar. Pero cuando entendí realmente lo que era, mire, dije, no más, no más. Le digo esto porque apenas me dio risa un moreno. Dijo, ¿a dónde vas? Voy para la iglesia. Dijo, y él fumando su cigarrón. Y yo le dije, ¿cómo para la iglesia? Y así vas y fumándote y no te dicen nada allá. No sé, es que dijo, pero yo voy para la iglesia. Hermanos, claro, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hermano, ¿cómo era su manera de vivir sin Cristo? Claro, usted vivía como vivía y nadie le podía decir nada. Usted aprendía del mundo como el otro era, yo pues así también, y el uno se viste como Shakira y yo me he visto como, no sé, podemos nombrar nombres. El uno se corta como el pelo ahí de Alex Vidal, el otro como Neymar y el otro así. Y mire, yo me lo pinto como quiero. Todos nosotros aquí tenemos un pasado. Pasado es pasado. Pero hoy en día usted puede levantar con la frente levantada, nadie le puede juzgar. Cometemos errores, reconocemos nuestros errores. Ahora dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra lo he enseñado varias veces. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es despojarse? ¿Todos saben qué es despojarse?
Mire, si no, que lo voy a dar, no quiero quitarme el saco, lo voy a hacer. Tocar a 3 hermanos, y agarrarlo y tirarlo por ahí. Ya no sirve. Ay, mi saco. Ay, pero no, lástima. Todavía no, pero todavía sirve. ¿Para qué? Mejor. Está bonito, sirve todavía. Mire, nosotros dejamos una cosa y ya, pero después volvemos otra vez. Ay, no, mire, es que me gusta. No, hermano, es que no es malo, hermano, si eso no es malo. El viejo hombre, mire, el viejo hombre todo quiere, mire. Mire, si hablamos, hermano, cuando los deseos de la carne, mire, los deseos de ¿qué es lo que quiere la carne? Mire, no olvide que usted le mantenga, que usted le dé a todo. No, mira, si a mí me gusta, estaba yo mirando, mire, un hermano que tenía, hermano, las uñas, y mire, lo miré, y Dios mío, como uñas de águila, y estaba ahí. Iba una vez en Laurel, hermanos, no sé por qué será mire, no lo estoy criticando, hermanos, pero mire, a mí la pintura, hermano, me da fobia. Y iba ahí en Laurel caminando, y mire, cuando venía una mujer ahí, mire, y venía, pues sentí como que toques, me dio así como que, ¿sabe? Cuando usted toca una culebra, le da no sé qué, y sentí no sé qué. Pero hermanos, lugar que esta mujer se miraba bonita, hermana, se miraba, pero horrible, horrible. Mire. Dice que no hay feo que mal arreglado, ¿cómo es la palabra? Yo dije, madre, qué ignorancia, cuando la gente está en la vanidad de su mente, mire. ¿Cómo era la manera de vivir de los efesios? Vivían, hermanos, sin idolatría, adoraban a los dioses, practicaban toda clase de pecado, mire. Pero ustedes ya no pueden, si verdaderamente han resucitado con Cristo, ahora despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Engañoso, algo que verdaderamente es engaño, es vano. Entonces el viejo hombre representa la naturaleza pecaminosa. Despojarse implica una acción deliberada de abandonar hábitos corruptos, hábitos que corrompen nuestra vida. Los deseos engañosos hermanos, prometen placer, pero conducen a la destrucción. Escuche bien. Los deseos engañosos prometen placer, pero conducen a la destrucción. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, usted practica cosas y piensa, hermano, que nadie lo ve. Pero después, cuando sale a la luz, consecuencia. Usted roba, mire, y como es que nadie lo ve, pero cuando lo llegan a caer, olvídese. Le cae todo el peso de la ley. Las lascivias. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, porque en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, hermano, se practicaba mucho pecado, pura inmoralidad, sobre todo era la inmoralidad sexual. Por ejemplo, les voy a decir aquí. Por ejemplo, hermanos, el que consume mucha pornografía y piensa que todo está bien, usted sabe que hoy en día la policía está atrás de eso. Y ellos le van tirando carnadas y carnadas. Usted baja un video y tranquilo, no pasa nada. Pero ellos están atrás, pero después, que cuando usted descarga un video y se lo comparte, porque a veces, hermano, usted descarga uno y solo empieza a mirar el teléfono, pero los Samsung, empieza y mira. ¿Por qué se lo digo eso? Porque hace como años yo estaba con mi patrón, le estábamos hablando y comiendo, mira. Y mire, yo quería comprar un teléfono, hermano, si quieres yo te lo compro. Pues ¿quién no quiere un teléfono? Pues un iPad. Ok, dijo, ¿cuál es que quiero este? Y ya empezó él a aplicar. Teléfono, eso es low, dijo. Después puchó él ahí, o no, pero este aquí parece que esto no es, este aquí es, ¿cómo le llamas? Species, algo, phishing, algo dijo él. Creo que no es real, y entonces vino él y puchó y puso su edad, y cuando le empezó, mire,
Este aquí es trash. Mire, hermanos, y dijo mire, lo que pasa, lo hacen para engañar a uno, mire. Pero ¿qué hace, hermano, la ley? Después que uno descarga eso, hermano, rápidamente cae la ley. Por ejemplo, en Florida, un joven, hermano, lo acaban de condenar a 30 años, mire, por descargar eso. Entonces, mire, ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque dice, los deseos engañosos. Mire, el deseo produce placer y olvida. El hombre se goza, la mujer se goza y como es que nada, mire. Pero después las consecuencias. Por ejemplo, un joven, una señorita que practica, hermano, mucho la fornicación y piensan que nada, pero un descuido. Y después cuando da cuenta, pues no, ya tengo, mire, cuando ya empieza ahí con de vómito, ¿y qué tengo? No, pues estoy embarazada, mire. Escuche bien. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, pues mejor vamos a un aborto. Mire, los deseos engañosos, mire, prometen placer, pero conducen a la destrucción. ¿Cuánta gente hoy en día no sufriendo por su pecado? Mire. Pero ¿qué dice Pablo? En Romanos 6 dice, nuestro viejo hombre ya ha sido crucificado con Cristo. Mire. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo en Colosenses 3:9 dice, despojaos del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, no podemos avanzar y no podemos crecer en nuestra vida espiritual si nosotros no dejamos todo atrás y no nos despojamos del viejo hombre. Versículo 23. Tenemos 10 minutos. Renovados en el espíritu de nuestra mente, mire el cambio, mire. La renovación ocurre en el interior, en la mente y el espíritu. Es una obra continua del Espíritu Santo que transforma el pensamiento y la conducta. Por eso, hermanos, dejemos que Cristo entre a nuestra vida. Y cuando dejamos que Cristo entre a nuestra vida, el gobierno de nuestra vida, hermano, ya no hay tiempo, ya no hay nada. Mire ya no hay pecado, ya no hay malicia, mire. Y se lo voy a decir, hermano, con mucha confianza, cuando ya, hermano, nosotros somos despojados del viejo hombre, mire, somos renovados en nuestra mente. Usted va a ver a una persona ahí, hermano, una mujer desnuda, mire, como es que, mire, ¿hay malicia en los niños? Dígame usted, ¿hay malicia en los niños? No. Usted va a ver una bebé ahí y mira, no hay nada de mal, a menos si es un depravado sexual, ahí sí. Usted ve a los niños ahí desnudos corriendo y mire y nada. ¿Por qué? Porque no hay malicia. Así cuando ya somos renovados en nuestra mente, hermano, verdaderamente ya no hay malicia dentro de uno. Puede pasar lo que puede pasar y puede venir cuanta cosa. Mire, usted ni roncha le da. Ningún escalofrío le da a usted. Entonces ahora esa renovación ocurre en el interior, hermano, en la mente y el espíritu. Es una obra continua del Espíritu Santo que transforma el pensamiento y la conducta. Entonces produce un cambio interno. No se trata solo de cambiar hábitos, sino de una transformación de la raíz. Tus pensamientos y actitudes más profundas. Dejar lo viejo en el contexto en el versículo 22-24, habla de despojarse del viejo hombre, es decir, dejar atrás viejas costumbres o viejos pensamientos o actitudes o conductas negativas que dañan nuestra vida. Y eso se debe alinear a la mente con Dios. Se busca que la mente sea llena de la justicia, de santidad, guiada por la verdad y el Espíritu Santo. Pero es un proceso continuo. Renovación no suele ocurrir de la noche a la mañana. Es un ejercicio diario de reflexión y cambio espiritual. Por eso, mire, Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, comprobando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta.
En Tito 3:5, por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y renueva nuestra mente, nuestras actitudes, y hay un cambio interior dentro de nosotros. 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire. Por eso Pablo, mire, les exhorta cómo era sus vidas. Usted le dice, así era sus vidas, pero ahora van a vivir la nueva vida que es ahora en Cristo Jesús. Ahora vístense. Primero dice, despójense. Ahora dice, ahora vístense. Ahora despójense del viejo hombre, despojen de sus actitudes, de todo lo que daña, de todo lo que no agrada al Señor. Ahora vístese del nuevo hombre, que es en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es la nueva naturaleza en Cristo, criado por Dios. Vestirse implica adoptar un nuevo carácter. La justicia y santidad son evidencia de una vida regenerada y transformada por el Espíritu Santo. Entonces, una renovación total no es solo un cambio de acciones, sino renovarse en una actitud de mente y de lo interior. La naturaleza del nuevo hombre, esta nueva vestidura es espiritual, criada a imagen de Dios en justicia, santidad de la verdad. Una acción práctica implica desechar la mentira, la ira, el robo y las palabras corrompidas para hablar verdad y edificarse unos a otros. Es un proceso continuo, es una decisión diaria de poder vivir conforme a la nueva identidad en Cristo, despojarse de la vida, despojarse y vaciarse de la vieja vida y vestirse del nuevo hombre que es Cristo Jesús. Por eso Corintios 5, 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:10 dice, vestidos del nuevo hombre, el cual se renueva en conocimiento cada día. Ahora, hermano, número 3, evidencias prácticas de la nueva vida. Del 25 al 29. Ahora dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, ahora aquí ya es lo que es la evidencia práctica de la nueva vida. Y aquí, hermanos, no hay mucho que hablar o argumentar, porque nosotros todos sabemos, hermano, dice, que es la verdad. La verdad es la verdad. La mentira, hermanos, destruye, hermanos, la comunión los unos con los otros. La mentira, hermanos, nos lleva, hermanos, a rivalidad. La mentira nos lleva, hermanos, a romper relaciones. Y aún nos separa, hermanos, de nuestra comunión como hermanos. Y como creyentes estamos llamados, hermanos, a hablar la verdad y no mentir. Ay, hermano, es que una mentira, ¿cómo se llaman? Una mentirita piadosa, una mentira blanca. No hay mentira blanca ni mentira piadosa. Mentira es mentira. Ahora, ¿por qué? Estamos llamados a hablar la verdad, hermano, porque somos miembros los unos a los otros y eso conlleva una responsabilidad mutua entre hermanos. En Zacarías 8:16 dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces, hermanos, esa es evidencia de la nueva criatura. 26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla acerca de la ira, hermanos, que no debemos airarnos, usted debe airarse, pero ya pasó unos cuantos minutos, conténtese. Y no se vaya a dormir, hermanos, así airado, porque dice que ya por eso viene la ira de Dios, hermanos. Entonces la ira no es pecado en sí, pero debe controlarse. El enojo prolongado abre la puerta al resentimiento, resolver los conflictos antes, hermanos, de que sea demasiado tarde. En Salmo 4:4 dice, airados, pero no pequéis. Santiago 1:19-20 dice, la ira del hombre dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 27, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros, hermanos, no practicamos la verdad, cuando damos lugar a la ira, lo que estamos dando es lugar al diablo. Entonces el pecado, hermano, no resuelto concede, hermanos, es darle terreno al enemigo, es darle lugar al enemigo. Es, hermano, dejar que él controle nuestra vida.
Y para, hermano, poder, hermano, contrarrestar eso, nosotros debemos de obedecer y practicar lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Por eso dice que nosotros debemos resistir al diablo. Y cuando nosotros resistimos al diablo, dice que él huirá de vosotros. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿de qué manera, hermanos? Es, hermanos, practicando la nueva vida en Cristo. Versículo 28, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La conversión, hermano, transforma la conducta. El trabajo honesto reemplaza el robo. El propósito de trabajo no es solo el sustento personal, sino la generosidad hacia los demás. Ya sabemos, hermano, que hay gente, hermano, que viven una vida, hermano, de haraganés. No les gusta trabajar, sino que les gusta esto y esto y esto. Pero más sin embargo, ya en Cristo, hermanos, nuestra vida cambia. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A veces hay muchos hermanos, por ejemplo, aquí en inglés se practica, hermano, muchas palabras, hermanos, que no, hermano, se debería hablar. Si usted practica alguna palabra, hermano, que realmente no da gracias a los oyentes, déjalo de practicar, porque eso no evidencia la vida nueva en Cristo. Entonces las palabras tienen poder para edificar o destruir. Corrompida implica un lenguaje dañino o inútil. El creyente debe hablar con propósito edificante, transmitiendo gracia y sobre todo que se refleja, hermanos, la verdad de Dios en nuestra vida. Por eso que dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Ahora, hermanos, aplicaciones rápidamente a nuestra vida para terminar. Deja lo que no edifica tu vida. Vivir con una mente renovada. El creyente no puede seguir pensando ni actuando como antes de conocer a Cristo. La mente debe ser guiada por la palabra y el Espíritu Santo. Examina tus pensamientos y decisiones diarias. Pregúntate si reflejan la sabiduría de Dios o la vanidad del mundo. La renovación mental se cultiva con oración, lectura bíblica y obediencia. Mire, esas dos partes son fundamentales. La oración y la lectura bíblica y obediencia a la palabra. Sensibilidad espiritual frente al pecado. El mundo ha perdido la sensibilidad moral, pero el cristiano debe mantener un corazón tierno ante Dios. No te acostumbres al pecado ni lo justifiques. Pide al Espíritu Santo que muestre cuando algo no agrada a Dios y te dará fuerza para apartarte. En otras palabras, hermanos, usted no se acostumbre a su vida pasada. Cuando usted es consciente y sabe que está mal, reconoce lo que está mal y pide la gracia, el favor de Dios, que Dios le ayude para confesar ese pecado y dejar ese pecado. Aprender de Cristo y seguir su ejemplo. Conocer a Cristo no es solo creer en Él, sino aprender de su carácter y obediencia y sus enseñanzas. En cada situación pregunte, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Su humildad, compasión, verdad deben reflejarse en sus palabras, decisiones y relaciones. ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy aprendiendo de Él? ¿Estoy siendo enseñados por Él? ¿O quién es el que está gobernando mi vida? ¿O de quién yo estoy aprendiendo? Despojarse del viejo hombre. El viejo hombre representa hábitos, actitudes, deseos que no agradan a Dios. Identifica áreas de tu vida donde aún actúas según tu vieja naturaleza. Orgullo, mentira, enojo, egoísmo. Decide abandonarlas. La transformación comienza con una decisión diaria de rendirse a Cristo. Identifique esas áreas que es lo que está perjudicando su vida. La pereza, la falta de deseo de orar, de leer la palabra del Señor. ¿Qué hábitos que le están estorbando y no lo dejan crecer? Entonces identifique esas áreas en su vida.
Despojarse del viejo hombre. El viejo hombre representa hábitos y actitudes que deseos no agradan al Señor, ya le dije. Renovación en el espíritu de la mente. La renovación es un nuevo único. No es nuevo ni único, sino un proceso continuo. Permite que el Espíritu Santo transforme su manera de ser, de manera de pensar. Llena tu mente con lo que edifica la palabra, la oración, la comunión con otros creyentes. Por eso es importante, hermanos, que siempre debemos, hermanos, juntarnos con otros creyentes. Pide consejo, pide ayuda. Es muy, hermanos, importante. Usted vive una vida sola, aislada, hermanos, olvídese, el diablo se lo devora. Pero si anda con otras personas, mire, usted va a tener la ayuda. Por eso es muy importante. Como testimonio, hermano, yo agradezco a muchas personas que me ayudaron cuando, hermanos, yo en mi juventud, muchas personas me ayudaron, que siempre estaban ahí para ayudarme, mire. Y gracias a eso. Hablad verdad en amor. La mentira destruye la confianza, la verdad fortalece la unidad. Sé transparente en tus relaciones, habla con sinceridad, pero también con amor. La verdad sin amor hiere, el amor sin verdad engaña. Controla las emociones. La ira no controlada abre la puerta al enemigo. Aprende a manejar tus emociones con madurez espiritual. No guardas resentimiento ni prolongues el enojo. Perdona rápidamente y busca la paz. Trabaja con integridad y generosidad. El trabajo es una bendición y una oportunidad para servir. Sé diligente y honesto en tu labor. Usa tus recursos no solo para ti, sino para ayudar a otros. La generosidad refleja el corazón de Cristo. Habla para edificar. Las palabras pueden sanar o destruir. Usa tu boca para animar, consolar y enseñar. Evita la crítica destructiva, el chisme o las palabras vacías. Que tus conversaciones transmiten gracia y esperanza y sobre todo consuelo a una vida. Conclusión, hermanos. La vida del creyente debe reflejar la vida de Cristo. En todo momento su carácter, humildad, pureza, verdad, amor, justicia debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Efesios 4, 19 al 29, Efesios 4, 17 al 29, nos llama a dejar atrás lo que no edifica y a vivir como nuevas criaturas, mostrando al mundo que Cristo vive en nosotros. Presenta un llamado, entonces Pablo, hermanos, a los Efesios, hermanos, presenta un llamado claro a abandonar todo lo que no edifica y vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo. La transformación cristiana no es superficial, sino profunda, afectando mente, corazón, palabras, acciones. La vida que edifica es aquella que guiada por la verdad, la justicia y la santidad y del Espíritu Santo. Esa es la vida que honra y agrada a Dios. Y Pablo hace ese llamado a la iglesia de Éfeso, y en esta mañana yo les hago un llamado, hermanos, a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Y sobre todo no basado en opiniones, no basado en criterios, no basado conforme al mundo, sino basado en la palabra del Señor que hemos leído en Efesios 4, 17 al 29. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar y darle gracias al Señor.